Bienvenidos a un nuevo episodio de Skills Evolution, el podcast de Lapso donde exploramos las tendencias, herramientas y habilidades clave para potenciar el liderazgo y la gestión del talento en las organizaciones. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en el mundo del trabajo, cómo los líderes impactan en el desempeño, crecimiento y éxito de sus equipos. Para ello tenemos el honor de contar con una invitada súper especial, Brenda Hernández, que es CEO de Scala Strategy, una empresa especializada en consultoría estratégica para el desarrollo organizacional y la gestión de talento. Brenda tiene una amplia experiencia ayudando a empresas a fortalecer su cultura, mejorar el desempeño y potenciar el liderazgo en sus equipos. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre el rol de los líderes en la evolución del talento y el crecimiento empresarial. Brenda, bienvenida. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Santi. Aquí en el podcast de Skills Evolution. No, muchas gracias a ti. Gracias por invitarnos. Ya tocaba, no nos conocíamos en persona, ¿no? O sea, mucha plática, pero nada en persona y ahora sí ya nos tocó Ya le un buen pudimos tema. poner cara a todo, claro que sí. Y tocó buen tema. Sin duda. ¿No? No, hay que entrarle, es un gran tema. Muy bien, pues digo, hoy vamos a estar hablando del liderazgo, ¿no? Sabemos que hay un reto gigantesco a organización que voy, organización en la que hablamos sobre liderazgo y cómo madurar. Y al final sabemos que es algo como súper profundo, ¿no? Como para decir un curso y la gente cambia. Hay cosas que vienen repitiéndose con patrones desde hace mucho tiempo, etcétera. Pero antes como de entrar en preguntas más puntuales, para ti, ¿cuál es el rol de un líder dentro de una organización? Para mí el rol de líder es sacar la mejor versión de una persona. Concretamente. O sea, creo que tu rol es cómo eres un habilitador de la gente para que la gente se inspire de tal manera que pueda sacar su mejor versión. Y a través de esa mejor versión, cómo haces que la gente incluso sea mejor que tú mismo. Y no porque tú mismo seas lo mejor, simple y sencillamente porque es el parámetro o es la vara que tienes inmediata en el equipo, ¿no? Sí. Y cómo haces para que esa gente sea mejor que tú y verdaderamente a través de eso se logren objetivos increíbles, la gente pueda tener una gran experiencia más allá de lo profesional, también una experiencia personal enriquecedora, ¿no? Claro. Yo creo que un muy buen líder o un muy mal líder te determina sin duda en tu carrera. O sea, y creo que, pues yo creo que las historias que queremos contar las personas, pues son historias más positivas en la vida. Y yo creo que una de las cosas más importantes es esforzarnos por dar lo mejor en esa experiencia para que la gente se lleve la mejor experiencia con nosotros, ¿no? Y yo creo que esa es una gran labor y una gran responsabilidad, ¿no? O sea, y no todo el mundo necesariamente la puede o la quiere asumir, que eso es una de las cosas también muy importantes, ¿no? Porque cuando tú asumes roles de liderazgo, muchas veces y desafortunadamente en muchas situaciones sucede que tú asumes roles de liderazgo porque quisiste promoverte o porque quisiste que te pagaran más y ya, ¿no? Fui jefe, líder, Sí, o sea, sí, ¿no? sí. O sea, de repente, pero no todo el mundo verdaderamente tiene la vocación de ser un líder. Quieres el título, pero no las responsabilidades, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que esa es la parte donde sí creo que es un grave error el asumir un rol de liderazgo por simplemente porque te cayó, a verdaderamente asumir un rol de liderazgo con la conciencia de lo que eso implica, porque tu implicación es enorme para la gente. Oye, pero a ver, se escucha como algo súper sencillo, ¿no? La definición. ¿Por qué batalla tanto la gente entonces? O sea, ¿cuáles crees que son los principales problemas de por qué no estamos teniendo buenos líderes en las organizaciones? ¿Tiene que ver por el nada más quería el título o qué estás viendo? No, yo creo que son varios problemas, yo creo que no es uno solo. Okay. El primero tiene que ver con un tema de que no todo el mundo quiere ser un líder de gente, ¿no? O sea, porque estamos hablando de líder de equipos, ¿no? O sea, porque el liderazgo se puede ver en muchas cosas, ¿no? O sea, el liderazgo es una habilidad que se puede ver en demasiados ecosistemas. Cuando hablas de liderazgo en las organizaciones o de equipos, pues sí, tiene que haber un convencimiento de cuál es tu responsabilidad y que verdaderamente estés pues consciente del impacto que eso tiene en un equipo,
¿no? Entonces creo que por ahí tomar decisiones un poco a la y se va, arbitrarias o simplemente por casualidad, creo que no es una buena opción. Y eso me lleva al segundo punto. ¿Cómo eliges a esos líderes? ¿No? O sea, ¿los eliges por espontaneidad? ¿Los eliges simplemente porque ahí estaban y eran los que tenían mucho tiempo en el equipo? ¿No? ¿Qué pasa? No, ay, es que tiene 10 años en el equipo, ay, ya le toca, ¿no? Pues ¿por qué le toca? Sí, o sea, ¿por qué sí o por qué no? ¿No? O sea, ¿cómo tú, dueño de empresa, líder de negocio, lo que sea, cómo asignas esos roles de liderazgo y en base a qué decides eso? Creo que a veces no se le toma necesariamente la suficientemente seriedad o a veces la suficientemente metodología para poder decidir quiénes pueden ser o no líderes de equipo. Y creo que otra es pensar o la poca inversión que las empresas le hacen al liderazgo de su gente, ¿no? En algunas, obviamente hay empresas que tienen unas prácticas increíbles al respecto y creo que por esa razón también les va muy bien. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de empresas como General Electric, en algún momento cuando yo trabajé ahí. O sea, la inversión que se le daba al tema del leadership era enorme, enorme. O sea, Que se desde traducía en qué, en pues se programas, en traducía en mil coaches. cosas, ¿no? O sea, desde programas de liderazgo donde te formaban desde muy joven para poder acelerar tus habilidades y poderte llevar a hacer los roles más senior de la empresa. Los tenías en etapas entry level, los tenías en etapas más maduras. Por ejemplo, teníamos programas exclusivos de liderazgo desde que estabas muy empezando tu carrera. Mandaban a los altos potenciales o a la gente de mejor desempeño a esos programas. Se llamaba, por ejemplo, Foundations of Leadership, que era el primer programa al que te mandaban si eras una banda de entry level o junior, ¿no? Luego estaba BELS, que era Building Essential Leadership Skills, que era el siguiente. O sea, tenían toda una carrera de programa de liderazgo súper robusta, derivado de la Universidad de GE, que era la Universidad de Crotonville. Sí. O sea, era una cosa robustísima, olvídate. O sea, había programas de leadership como esos, había programas específicos de habilidades de leadership totalmente enfocados a esa habilidad. O sea, se le invertía muy fuerte a eso, al tema de coaching, al tema de mentoring. Teníamos programas de mentoring muy sólidos. O sea, yo tuve personalmente la gran fortuna de desarrollarme en mis primeros años de carrera, que fueron 10 años trabajando en GE, en una escuelona de prácticas de management de talento, que olvídate, o sea, yo estaba en la gloria en eso, o sea, en los mejores de los mejores, ¿no? Que de hecho, pues mucho impulsado por Jack Welch en su momento, por Jeff Immelt, que fueron pues líderes muy icónicos del management en el mundo. ¿Te tocó, ¿no? Como CEO? Me tocó Jeff Immelt. Ok. Ya no me tocó Jack Welch, pero Jack Welch estaba súper involucrado en muchas cosas. O sea, Jack Welch iba a ciertos programas de liderazgo todavía de GE, ¿sabes? O sea, estaba súper involucrado, súper involucrado. Se le invertía mucho el tema de educación en liderazgo, había inversiones durísimas en ese sentido. Y creo que, o sea, al menos por lo que yo viví personalmente, o sea, sin duda se reflejaba en la organización, sin duda alguna. Porque era, por ejemplo, GE era de esas empresas que difícilmente tú tenías que irte para afuera para buscar gente para roles clave. Generalmente el pipeline de talento lo tenías muy bien hecho. O sea, no quiero decir que no había gente que traíamos de afuera, pero era algo que no veías tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te formaban desde muy joven. Y obviamente la empresa tenía una amplitud tan grande que había manera de que tú puedas tener un montón de desarrollo de carrera, porque y visibilidad, negocios, ¿no? de todo, de manufactura, de servicios financieros, de healthcare, de lo que quisieras, ¿no? O sea, como estar en varias empresas en una empresa, entonces era algo padre. Pero bueno, regresando al tema, creo que hay un tema de la inversión en esto y un poco de la prioridad que le dan las compañías y los líderes de las compañías, ¿no? O sea, muchas veces le pedimos a la gente X cosas, pero no les enseñamos cómo hacerlo también, que eso también es importantísimo. O sea, tú puedes tener habilidades de leadership, o sea, que ya ves que está mucho esta historia de que si se nace o se hace, o sea, yo creo que todas las habilidades son algo que puedes formar. Totalmente. Y creo que sí, en definitiva, hay ciertas cosas de origen, de tu naturaleza, que pueden facilitarte ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que no te debes de educar. O sea, sin duda debe haber una educación de por medio y debe de haber una inversión intencional de las empresas para generar una cultura de liderazgo, ¿sí? O sea, ¿qué espero de ti? Porque, ojo, el liderazgo no es así como que
one size fits all y todo el liderazgo es lo mismo en todos lados. O sea, hay cosas que, por ejemplo, se valoran más en ciertas culturas, en ciertas empresas, que en otras, por decirte, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal o bien, simplemente es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empresas que valoran mucho que sus líderes sean súper empáticos. Ok. ¿No? Y que valoran, que construyan mucho con el equipo y que sean altamente colaborativos. Bueno, eso puede ser un atributo de liderazgo súper valorado para la empresa A, pero a lo mejor para la empresa B, pues no necesariamente es así, ¿no? Okay, o sea, a lo mejor el tema de dice, la cultura, ¿no? Claro, de cada empresa. Totalmente. Y no, los líderes no son para todas las empresas, ¿sí? Y por lo tanto también definir con intencionalidad cuál es el manifiesto de tu liderazgo es fundamental. O sea, ¿qué es la expectativa que tú tienes ante los líderes de la empresa? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la empresa B a lo mejor no quiere que seas tan colaborativo, no, o tan empático, y más bien seas súper direccional y más bien seas muy orientado al resultado y muy de, oigan, a ver, aquí súper full accountability, aquí no vamos a hacer demasiado bonding o demasiado tal, pero no, o sea, al final el objetivo del liderazgo, ¿qué es? Sacar la mejor versión de las personas, habilitar al talento para que crezca y sea lo suficientemente autónomo, accountable para poder lograr un objetivo común y lograr un resultado, ¿no? Y ahí crees que, o sea, entiendo que hay como distintos pilares dependiendo de la organización, pero también hay temas como transversales, 1 y 2. O sea, un líder también me imagino que tiene que ser flexible porque al final las personas necesitan un distinto tipo de liderazgo, ¿no? Igual yo necesito que sean empáticos y que recibir el tema de reconocimiento, y hay alguien que requiere más un tema sin duda de accountability y déjame trabajar y lo logro, ¿no? Y por eso dicen que el liderazgo es un arte al final del día, ¿no? Porque tú no puedes ser el mismo líder para todo mundo. Tú tienes que entender que cada persona en tu equipo es distinta y ahí entra la historia del liderazgo situacional, ¿no? O sea, yo no puedo hacer lo mismo con Santiago porque Santiago a lo mejor es una persona mucho más receptiva a cuando yo no lo estoy, por ejemplo, dando seguimiento tan puntual a Santiago. Santiago es mucho más libre, Santiago es una persona que le gusta ser muy autónoma y entonces yo en lugar de beneficiar a Santiago haciéndole mucho seguimiento, lo voy a tronar, ¿no? Sí, claro. Entonces, a Santiago, o sea, tu habilidad como líder es identificar en dónde están las potencias, los talentos y los descarriladores de tu gente para entender cuál es la manera de sacarle el mejor potencial y el mejor provecho, ¿no? La mejor versión. Y eso tiene que ver con la lectura que tú tienes que hacer con la gente, con el cuidado que tienes que tener en conocerlos como persona e interesarte genuinamente. Que esa es otra de las cosas. O sea, un líder tiene la responsabilidad de interesarse genuinamente por su equipo. O sea, no es un check en la caja, ¿no? Claro. Verdaderamente por eso es que retomo el punto primero de mi conversación, es por eso que no todo el mundo quiere o puede ser líder. ¿Por qué? De gente. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo a lo mejor tiene ni el interés, ni la paciencia, ni nada, o sea, no, de construir ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que ese es algo que la invitación que yo haría, y siempre hago a la gente cuando tengo estas conversaciones de carrera o lo que sea, es, pues antes de asumir un rol de liderazgo, pregúntate si verdaderamente y genuinamente te interesa la gente, cómo formar un equipo y quieres invertirle tiempo de manera genuina, ¿no? Porque eso es una responsabilidad muy grande. Oye, ¿y crees que ha habido una evolución? Porque al final los seres humanos siguen siendo seres humanos, pero antes un tipo de liderazgo funcionaba y ahora con las nuevas generaciones no funciona, o realmente el rol de antes de jefe autoritario jamás funcionó y pensábamos que sí funcionaba. ¿Cómo crees que ha evolucionado? No, a ver, yo viví esa historia de cuando así, ¿no? O sea, yo me acuerdo mi primer trabajo antes de incluso de allí, yo empecé a trabajar muy, muy chiquita. Fue un trabajo cuando yo estaba estudiando. Sí. Y yo me acuerdo en esa época, estoy hablando de los 2000 principios, literalmente, pues tu expectativa de un jefe era muy, muy básica, ¿no? O sea, era como que, bueno, pues eras al que le pido las vacaciones. Sí. Si acaso algún día, pues que me diga qué onda, y ya, ¿no? Entonces, literalmente yo creo que mucho de mi generación, al menos los que empezamos a trabajar, por decirte, o sea, hablo de mí, ¿no? Sí. Los que empezamos a trabajar en los 2004, 2003, lo que tú quieras,
pues la expectativa que tú tenías era mucho la expectativa de la generación anterior, ¿no? Y creo que ante eso, pues la verdad como que lo que no conoces no añoras, ¿no? Entonces Sí, así como que, bueno, pues así es lo que veo, sí, es sí, lo que sí. hay, o sea, ¿no? Pero algo que me pasó mucho, y justamente me pasó en GE, que mi primer jefe en GE fue una cosa de locos, que a la fecha es alguien que adoro, que quiero, que es amigo mío, mentor de muchas cosas en mi vida profesional y alguien muy querido en mi vida. Y fue mi primer jefe y dije, o sea, esto es lo que significa ser un jefe, ¿sabes? Es lo que significa ser un líder. Ahí yo fue donde me di cuenta de lo que era ser un buen líder, ¿sabes? Claro. O sea, pero fue cuando lo viví. Ahora, yo sí creo, a ver, tu pregunta es muy buena, ¿no? Dices, oye, el rollo del jefe o la historia anterior de yo soy jefe y no soy líder, o sea, ¿funcionaba o no funcionaba? Pues mira, yo creo que más bien, más que funcionara o no, era como la habitualidad en muchas de Sí. las situaciones. Y yo creo que dependía más de uno que como que esa experiencia fuera la mejor para ti y como que ya, ¿no? ¿Sabes? Se limitaba a eso, ¿sabes? O sea, dependía mucho de ti, qué tanto provecho le quieres sacar. Y bueno, pues gloria a ti si te salió un buen jefe, un líder, lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que conforme ha avanzado el tiempo, las generaciones, cada vez más, creo que, y creo que lo veo para bien, creo que cada vez más necesitan de una conexión diferente con la gente y con los equipos y con sus líderes, ¿no? Yo creo que entre más la generación, o sea, una de las cosas que sí te voy a decir es, no es lo mismo manejar una generación baby boomer que manejar un X, que manejar un millennial, que manejar un Gen Z, o sea, no. O Creo que sea, cada generación es muy y no diferente. es tanto ahí la persona, es más bien la No, generación lo que sí genera sin como un duda, cambio yo creo que sí hay importante. unas peculiaridades de cada generación y sin duda hay una lectura que tú tienes que hacer como líder de gente en eso. O sea, por decirte, yo he manejado creo que todas las generaciones. A mí en GE, por ejemplo, me tocó dirigir gente mucho más grande que yo y me tocaron boomers que eran parte de mi equipo, ¿sabes? Sí, Y ahorita lo más interesante es que en las organizaciones sí tienes la coincidencia de varias generaciones al tiempo e inclusive todas ahorita sí, pueden sí, estar sí. ya. O sea, está un boomer con millennials, con Gen Z, con Centennials, Centel, o sea, de con todo, todo. ¿no? Em, y algo que sí creo, y de hecho nosotros en Escala, de hecho tenemos, diseñamos recientemente un programa de liderazgo en donde la empresa nos pidió, oigan, enséñenos a manejar temas de liderazgo a través de generaciones. Y justamente de las cosas que planteamos fue, primero, entiende que cada generación tiene una necesidad diferente. Sí. ¿Por qué? Pues porque ha vivido contextos distintos, porque ha estado expuestos a diferentes ecosistemas y cada generación ha visto etapas diferentes del mundo, Sí, ¿no? No es lo mismo quien se formó sin, por ejemplo, mi generación, que nosotros tenemos como que sí, o sea, nosotros crecimos con tecnología, pero obviamente no de la misma manera que ahorita un sí, Gen sí, Z, sí. ¿no? Nada que ver. Y eso simplemente cambia mucho la historia. Yo me acuerdo que, por ejemplo, las competencias que tú tenías al principio cuando yo empezaba a trabajar te duraban mucho tiempo. O sea, las competencias desde suaves o hasta cosas que tú manejabas como sistemas, herramientas o lo que fuera, te podían durar años. Y ahorita ya no te da, o sea, ahorita ya tienes que estar a la vanguardia cada año haciendo cosas diferentes o aprendiendo nuevas tecnologías o aprendiendo nuevas herramientas o aprendiendo nuevas competencias que ya no te duran ni un año, ¿sabes? O De sea, acuerdo. que es mucho más acelerado, cosa que antes no era así. Entonces, para empezar ese tipo de cosas generacionalmente, no puedes tú como líder pensar que todas las generaciones son iguales y hay que aprender y educarnos hacia eso. Por ejemplo, un boomer que valora. Un boomer valora el transferir su conocimiento. Un boomer valora que su posición ante el equipo es oye, yo soy el que puedo ayudar a otros a que aprendan lo que yo ya aprendí y por lo tanto, por ejemplo, lo puedes usar como un mentor técnico, ¿no? Sí, Y eso es algo que valora esa generación. Y de repente la generación, ahorita voy a hablarte de los Z, no sé, ellos valoran un montón que exista una relación verdadera y genuina de ganar-ganar, que verdaderamente existe una conexión y verdaderamente tú te intereses por ellos como personas.
O sea, mucha gente dice, no, es que ahora la generación no dura y esta generación que no aguanta nada y esa generación nueva de cristal y que es rota muchísimo. Yo te puedo decir con todas las letras, literalmente en varias compañías donde yo he estado que estuve como CHRO, tuve 80% de mi equipo era Centennial. Y no rotaba tanto. No, para nada. Yo creo que te puedo decir que es de la generación más leal que he tenido en mi carrera. ¿Y cómo fue? Algo que yo aprendí con ellos, y de hecho ahora en escala tengo varios Centennials. Creo que una de las razones por las cuales un Centennial se queda en tu equipo, para mí, son 3. La primera, conexión genuina. La segunda, que tú te intereses por la persona más allá del profesional y que constantemente le evidencies esa relación ganar-ganar. Si esas 3 cosas están, créeme que te va a ir bien. Está bueno eso. Te va a ir bien, sin duda alguna. ¿Y a qué me refiero que es de las generaciones más leales? O sea, lo viví. Es de las generaciones que si tú los convences como líder, te siguen hasta el fin del mundo. Olvídate. Te son leales, pero a muerte. O sea, olvídate. O sea, me tocó en Rappi, me tocó en Valoreo, me tocó en Tool. O sea, la gente que verdaderamente te valora como líder es gente leal a ti, sin duda alguna. Sin duda alguna. Oye, y como líder está padrísimo. No es complicado así hacer como el cambio de chip, ¿no? De ahí viene el millennial, cambio de chip. Sí, claro. No, pues claro. Y ahí tienes que tener tus notas y a él le gusta así, o sea, o en lo práctico. A ver. Porque también ahí hablas donde, pues, a cuántas personas puede liderar una persona correctamente. Bueno, sí hay una metodología en eso y generalmente, a ver, eso es más un tema de diseño organizacional, pero generalmente hay 2 principios en este mundo de lo que le llaman el span of control, ¿no? Que cuánta gente puede supervisar o puede manejar una persona. Más o menos, te diría entre 5 a 8 personas máximo, para que sea algo de calidad, para puestos más profesionales y a lo que me refiero con esto es que sus tareas no son repetitivas ni tampoco son transversalmente operativas y no son posiciones que hacen lo mismo, ¿no? Para roles que son de líderes que tienen gente con tareas repetitivas, con más cosas más operativas, que su labor es mucho más como mucho más igual, digámoslo así. Por ejemplo, los operadores o los call centers o lo que fuera, puedes manejar un número mayor, un poco más de volumen, ¿sí? O bastante más de volumen. Y también hay un ratio ahí. Pero más allá de eso, pues es que sí, o sea, yo te diría... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ahí puede haber un Por el tema de la más dedicación del tiempo, ¿no? O sea... ¿Pero entonces ellos no requieren un liderazgo cercano? Sí, pero es algo muy diferente. No es lo mismo los retos que tiene una persona que a lo mejor tiene una tarea más sofisticada a una persona que a lo mejor tú la puedes, o sea, es mucho más, ¿cómo te digo? Mucho más estándar lo que hace, ¿sabes? O sea, si una persona que llama en un call center, pues llama a un call center y ya. O sea, no es como, ¿no? Y obviamente tiene problemas al respecto y obviamente se enfrenta a muchas cosas y obviamente tienes que estarle trabajando temas de servicio al cliente y de comunicación y cosas de esas, porque pues una labor de un líder es también desarrollar a su equipo. Claro. ¿No? Entonces, pues, coachar a tu equipo, sin duda. ¿No? Entonces, pero pues no es lo mismo cuando estás hablando de tareas más repetitivas a tareas que o una responsabilidad mucho más fuerte, como por ejemplo ser el director de riesgo de un banco, ¿no? O por ejemplo ser el manager de transformación digital de algún lugar, o ser el head of growth de una empresa de tecnología, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, entre más sofisticación o más complejidad de los roles, más dedicación tú tienes que tener. Sin duda, ¿no? Sí, o sea, que a nivel organigrama se ve tal vez que la cabeza no necesariamente tiene tantos reportes y cada vez se puede ir ampliando el número de reportes por la misma sofisticación de las tareas que... Eso puede pasar. Y también depende mucho del diseño organizacional, ¿no?
¿Qué piensas de las estructuras horizontales? Digo, desviándome así un poco, Para ¿no? mí Pero son las mejores, ¿no? O sea, para mí entre menos jerarquía existe en una organización, mucho más accountability, mucho más flow en tu decision making, mucho más agilidad puedes promover, mucho más independencia, mucho más autonomía de equipo, mucho más cadencia en que todo mundo sepa hacia dónde y por qué tiene que hacer las cosas. Y de acuerdo. yo estoy mucho más metida en otra onda que salió hace poco tiempo, Ok, que son las organizaciones moleculares, ¿no? ok. Entonces ya ni siquiera hablas de pirámides ni nada de eso. O sea, ya ni siquiera hablas de estructuras matriciales, ni hablas de estructuras funcionales, ni estructuras por producto, no. Ya hablas de cosas así de literal. La organización molecular es una historia en donde ya no tienes una estructura así como el jefe, el no sé qué, O sea, ¿entendés? ¿son Sino moléculas son con moléculas objetivos? con objetivos y literalmente existe una molécula central que es la que opera el negocio core y está hecha de varias, o sea, una molécula central que está hecha como de todo lo que hace que el negocio opere y el modelo de negocio funcione, y luego lo que está al lado es todo lo que habilita a que eso pase. Así, súper simplista, pero es más complejo que eso. Y, Pero literal es, o sea, por ejemplo, en Europa, hoy en día muchas empresas están con esa onda. ¿y aplica para todas las Sí, industrias? sí, aplica totalmente. Sí, Órale. está muy padre. Yo me certifiqué hace como 2 años en eso. Está buenísimo, es una súper tendencia, súper interesante, que de hecho yo en Scala ya lo hice, ¿no? O sea, ¿Y que el impacto nosotros tenemos una organización así. cuál es para la organización? Pues es que la parte padre de la historia es que es una organización muy autónoma, es muy ágil, sin duda alguna. Incluso ya te puedes ir a la onda de empresas que ya ni siquiera nombres en las posiciones tienen, ¿no? O sea, Sí, sí, más bien sí. son como con accountabilities. Por ejemplo, en Scala no tenemos nombres realmente de roles, o sea, como que nosotros somos más como de accountability, somos más como ese tipo de organizaciones más moleculares y tal. Em, Y en esa línea, ¿cómo haces un plan de carrera cuando no hay así bueno, roles es que a eso ya viene claramente otra historia. definidos? Bueno, te voy a hablar o sea, Scala habla mucho del futuro del trabajo, ¿no? Y Sí, entonces lo que te estoy hablando es mucho del future of work. Y literalmente, pues a ver, mucho del paradigma que se tiene alrededor de la carrera es que la carrera tiene que ser como escalones, ¿no? Ah, bueno, ahorita eres a esta analista y al rato eres especialista y al rato, ¿no? Que eso es lo tradicional que tú te encuentras. Y es como mucho ese paradigma que nos hicieron ver de que así es como se hace carrera. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que la carrera es algo mucho más allá de eso y más bien es líquida? ¿Qué quiere decir? Que Santiago tiene unos potenciadores y tiene unas habilidades que sabe que tiene y tiene unas ambiciones con las cuales quiere en su vida profesional hacer, ¿no? Eso sí. que quede clarísimo. ¿Y qué tal si te digo que en lugar de que la empresa te diga a dónde ir, más bien tú vas decidiendo cómo y utilizas a la empresa para llegar a esas ambiciones? ¿Dentro o fuera de la empresa? No, dentro de la empresa. Ok, Y lo usas como un jardín de juegos, en donde tú dices, un playground, entonces donde dices, ¿sabes qué? Supongamos, Santiago hoy es una persona de recursos humanos y su ambición es ser un gerente general de una empresa. ¿Por qué no? ¿Sí? Ah, buenísimo. Pues a ver, Santiago, aquí está tu plan de juego, o sea, tu playground, que se llama empresa X, para que tú llegues a esa ambición. ¿Qué tendrías que hacer? Ah, listo. Pues un gerente general, si tu ambición es ser un gerente general, pues tendrías que aprender de finanzas. ¿Por qué no te vas a finanzas? Listo. Que vaya a finanzas. Aprende. Listo. ¿Qué más tendría que aprender? Ah, bueno, pues seguramente desarrollo de negocios o comercial, porque va a tener que vender. de Vaya a ser ventas. comercial. ¿Sí me explicó? Claro, ¿no? Y para la gente también lo vuelve mucho más Y dinámico. entonces de esa manera vas generando ese playground de carrera líquida, donde le desmitificas a la gente de que es, ahorita eres esto, al rato eres esto y esto y esto, y la carrera es responsabilidad de la empresa cuando es todo lo contrario. Sí. La carrera, la responsabilidad es la persona, no la empresa. La empresa es un habilitador para que la persona encuentre su destino profesional. Me pasa, ¿no? Y seguramente es algo que sucede en otras organizaciones también, es que cuando no hay una expectativa clara o un objetivo claro, ya toda la relación se convierte en una relación un poco complicada, Ajá, ambigua, sujeta a interpretaciones, lo que para ti está sí, bien, para mí no sí, necesariamente, y hace que esos feedbacks sean bien complicados, ¿no? sí. Entonces, o sea, ¿no crees que hay un problema de raíz donde muchas veces
no se definen esos objetivos o esas expectativas de la forma más clara posible. Sí, sin duda, claro. O sea, a menor claridad, menor posibilidad de buen desempeño puedes tener. A mayor claridad, mejor posibilidad de desempeño puedes Y se tener. frustran todos, ¿no? El Por líder se supuesto. frustra, la persona se frustra. Y eso es dedicarle tiempo a la gente, ¿no? Claro. Sin duda. Entonces, oye, este es el norte, hacia ese lado vamos a ir. Estas son las iniciativas clave, puedes manejar OKRs, puedes manejar KPIs, ambas cosas, hay muchas metodologías, Goals and Objectives, o sea, hay un montón de metodologías que puedes usar, pero la certeza es algo importante en el sentido de cuál es el norte, cuál es la expectativa. Sí. Entre más clara sea, mejor en el sentido, en las startups a veces es muy difícil que los nortes sean tan claros y que no sean algo que puede mutar muy rápido, ¿no? Y esos entornos requieren de personas que sean adaptables a eso y que no se frustren con eso, ¿no? Por eso es que las startups tienen ciertas peculiaridades, porque son compañías que estamos construyendo, ¿no? Que es muy diferente una compañía que tú mantienes, que es otra historia, o una compañía que ya tiene sus fundaciones, pero ahora se está madurando y consolidando, ¿no? Y creciendo. O sea, son momentos totalmente diferentes y necesidades totalmente distintas, incluso de liderazgo. ¿Sí? O sea, porque los líderes en una compañía que se está creando tienen retos muy diferentes a los líderes que están en el otro lado, en compañías que están manteniendo, ¿sabes? Y no quiere decir que sean menos o más retadores, simplemente son contextos distintos. Claro. ¿Sí? Entonces, a tu punto de la claridad, independientemente de dónde estés y en qué ecosistema, si es startup o no, o si es una compañía madura, tener claras expectativas y una comunicación constante es fundamental, ¿no? Totalmente. O sea, ahora, no quiere decir que les tengas que dar la receta en la sopa y cómase la sopa, ¿no? O sea, Sí, y a ver, la papilla y órale, ¿no? Masticársela así. No, o sea, no quiere decir eso. Sino quiere decir, oye, Santiago, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que esperamos de ti, y así vas versus esto. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay una metodología que yo uso muchísimo y es la que usamos mucho y la que yo he usado en mi carrera y además con todo el ecosistema que tenemos ahorita. O sea, es una metodología de feedback que se llama SOI, o bueno, SBIA también en inglés, que en español quiere decir situación, observación, impacto, que es una metodología muy sencilla para dar feedback, donde de manera muy fácil lo que le quitas es el juicio de valor a tu feedback, que esas son muchas de las cosas por las cuales el feedback no es bien recibido. Porque cuando tú le pones un juicio de valor a tu comentario o a tu perspectiva, es cuando la gente anula eso y hay toda una razón de ser de eso, antropológicamente hablando. Entonces, literalmente lo que haces es le quitas el juicio y lo que te planteas ante tu feedback es qué situación hubo, cuál es la observación que hay ante eso y cuál fue el impacto de tu comportamiento. A ver, dame un ejemplo así del mal feedback y luego ese feedback convirtiéndolo a un buen feedback. Ok, mal feedback. Santiago, hoy que estabas en el podcast con Brenda estuvo pésimo. Ok. Es un mal feedback. Ahora, de repente, puedo decirte, ahí te va, situación, observación, impacto, ¿no? Santiago, el día de hoy que estabas en el podcast con Brenda, situación, observé que estabas muy distraído con otras cosas y no estabas siguiendo la conversación. Por lo tanto, Brenda no logró dar las respuestas que necesitábamos para el podcast. ¿Cómo podríamos hacer algo diferente? ¿Qué te pasó? Y ahí es donde a lo mejor Santiago me puede decir, no porque esté pasando eso, ¿eh? No para nada. Pero me refiero o sea, por bote pronto darte un ejemplo. Pero justamente, o sea, es donde también me puedes decir a mí, imagínate que yo soy tu líder, ¿no? Me puedes decir, híjole, Bren, la verdad es que estaba súper, súper preocupado porque fíjate que ayer se cayó mi niño y estoy súper preocupado por él y lo dejé ahí en la casa y no sé cómo está ahorita y me tiene nervioso. ¿No? Claro. O de repente Santiago me puede decir, híjole, Bren, la verdad es que estoy súper cansado porque llevo 7 podcasts ayer y grabando y estoy harto de escuchar a la gente. ¿No? O sea, claro. ¿Sabes? O de plano, ¿sabes qué, Bren? No me di cuenta. ¿En serio? O sea, es que puedes recibir mil respuestas, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta en qué se necesita hacer con la persona. Oye, Santiago, pues te entiendo lo del niño, pero pues entonces mejor me hubieras dicho y más bien hubiéramos retrasado la fecha del podcast y mejor te hubieras quedado ahí.
digo, si no al momento, Exacto. En cambio, si me quedo yo como 6 líder, meses, ¿no? 6 meses. Oye, Santiago, ¿tú te acuerdas hace 6 meses que estuviste? Pues no manches. O sea, Sí, si apenas no, me acuerdo bueno, de lo que hice antier, ¿no? O sea, o ayer o hoy en la mañana. claro. O sea, y eso es algo muy malo, porque si tú no das el feedback a tiempo y no lo das de una manera correcta, o sea, en el primer feedback, ¿qué te hubieras llevado? Nada. Sí, Y al no, contrario, es ya esta vieja de qué habla, te confunde, ¿no? ¿no? Te confunde. Porque ni Oye, siquiera pero es, ¿por qué dices que, no? O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué ¿en qué Marilyn? O sea, momento? ¿de qué hablas? ¿En qué Sí, momento? sí, ¿Por? sí, O sea, lo que único que busca, lo que reacciona ante ti es en un bloqueo y te reacciona con un rechazo. sí, ¿Por qué? Porque le pusiste nada de contexto y porque aparte le pusiste un juicio de valor. En ese momento, ¡pum!, cierras la puerta. sí, En cambio, si tú lo pones ante los hechos y lo pones ante cosas específicas, entonces es cuando dices, no, sí. Entonces, por lo menos la persona dice, ya entendí, híjole, ¿será? Y a lo mejor en ese momento ya dice, oye, Bren, no me había dado cuenta, porque, o sea, verdad, dime más. No, pues mira, estabas muy distraído por esto y esto, fíjate que estabas ahí anotando cosas y jugando con los, no sé, sí. X o Y cosa. Y ya, entonces eso sí le sirve a la gente. Oye, pero a ver, porque algo que a mí me pasa es, supongamos que el feedback sucede de forma constante, ¿no? Pero luego viene un proceso, el proceso formal de evaluación de la Ajá, gente. sí. O sea, ¿cómo haces que la evaluación contemple el feedback de todo ese periodo y no solamente sea centrado en lo que sucedió en las últimas 2 semanas? O sea, ahí el líder tiene como una responsabilidad de, Por eso no me gustan las evaluaciones sean tan de tanto tiempo, pero te entiendo tu punto. Es difícil, ¿no? Porque sí, obviamente en un año pasan tantas cosas, sí, y puede haber tantos asegúnes que es complicado hacerlo. Yo no soy muy fan, personalmente, yo no soy tan fan de las evaluaciones con tanta distancia en tiempo, claro, ¿sí? Yo soy más de hacer evaluaciones más periódicas, yo soy más fan de tener evaluaciones mínimo, pues por lo menos, no sé, cada Q, ¿no? Cada cierre de OKRs o sí, cada cierre de cuarto donde tienes un periodo corto pero realista sobre qué pasó, donde das chance que una gente pueda contribuir. O sea, en 3 meses la gente puede hacer algo sí, mucho más trascendental a veces, ¿no? O dependiendo de los contextos laborales, ¿no? Porque en las startups tú casi desde la semana ya estás haciendo cosas, ¿no? sí, Son mucho más rápidas. Pero lo que yo haría, si ese es el caso, en donde pues es anual pues ni modo, o sea, algo que yo he visto que funciona y en mi carrera y con la gente que yo he trabajado y los contextos, es creo que hacer, aunque tú sabes que la evaluación va a ser final en el año, creo que hacer cortes de feedback en donde le digas a la persona que ha hecho adecuadamente y bien, que ha tenido impacto, que han sido cosas que no necesariamente han estado bien y no han tenido el impacto esperado, y le des una retroalimentación también de qué competencias son muy favorecedoras para su desempeño y competencias que necesita trabajar. Y eso lo puedas hacer por lo menos una vez cada, no sé, cada 2 meses, ¿no? Cada 3 meses, creo que, y hacer como tú, como líder, pues ser juicioso en ese sentido y ser ok, disciplinada y hacer como, no tiene que ser algo súper complicado, pero hacer como un recuento de, oye, a ver, eso es lo que le dije a Santiago de esta manera, ok, eso es el feedback que le voy a dar tú, no sé, no tiene que ser algo súper sí, así. Si tu empresa no lo tiene, perfecto, no hay ningún problema, lo haces en un Word, lo haces en un Sheets o lo que tú quieras, lo vacías para que te acuerdes y tú vas teniendo tu propio récord. Por ejemplo, en GE nosotros teníamos un Mastercard, por ejemplo, también. O sea, que son empresas más grandes, que son periodos, o sea, que de evaluación los hacían anuales. Y las empresas en general que lo hacen bien eso, que te digo, mi posición no es esa, pero las empresas que lo tienen, lo que hacen es, hacen una evaluación a mitad de año, que eso también puede servir mucho como sí, formal para dar tendencia, que eso también está bueno. Algunas otras tienen como cortes por cuarto de feedback específico a la gente, donde saben que por Q van a recibir no una evaluación, pero van a recibir una conversación formal de cómo va su trayectoria profesional y cómo va su desempeño. Entonces, hay varias maneras, pero creo que todo se remonta a que no se deje hasta el año para que tengas la sorpresa.
No, de acuerdo. ¿no? O sea, de que, ay, ¿qué crees? ¿Cómo Pues no caíste ahí, sabía? tú no Sí. sabías, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. creo que al menos, si no existe ninguna de las anteriores, Pero ¿a de poco sí plano, pasa? A mí me parece como ¿qué? ridículo de, no le voy a decir nada a Brenda hasta que llegue la evaluación en 4 meses. Ah, sí, por supuesto que pasa. Bueno, O sea, hay líderes, desafortunadamente, que no dan feedback. Y oye, hay líderes que nunca te dicen dónde estás parado. Y fíjate que curiosamente pasa más entre más se crecen las organizaciones. O sea, algo que yo he visto, que es curioso, es un fenómeno raro, yo creo que tiene que ver mucho con que a lo mejor que la gente más senior se piensa que ya no necesita más cosas, pero pasa mucho, por ejemplo, los reportes directos del CEO, que tú les preguntas, oye, ¿cuándo fue cuando el CEO te dio feedback? No, pues, puta, hace años, ¿no? O nunca. Entonces, sí, sí, ¿sí? sí. O sea, o la típica historia de, pues es que si no hay feedback, porque creemos que el feedback es malo, ¿no? Que eso también es pésimo visto, o sea, el feedback no nada más, o sea, no es algo malo para empezar, y al contrario, es algo Claro. súper bueno, y al contrario, también el feedback puede ser para reforzar los buenos comportamientos, sin duda, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, como que hay un mito alrededor de eso, y luego la gente dice, es que si no me dice nada, es que voy bien, ¿no? Entonces está Sí, sí, bueno, ¿no? sí. También dices, oye, ¿cómo? O sea, así, no, no bad news because there are no Sí, news, o sí, sea, sí, dices, sí, sí. oye, ¿no? Que eso también pasa un buen, ¿eh? O No, sea, sí. y pasa mucho, te digo, muy curiosamente, entre más ves la organización, más altos los niveles, menos feedback desafortunadamente existe. No, y todos Eso es al muy, final muy, muy, muy chistoso. siempre tenemos oportunidades de seguir Pero por supuesto que sí, desarrollándonos, ¿verdad? pues por supuesto que sí, Toda la pero ¿qué vida. pasa? Pues se desprioriza, ¿qué pasa? No sé, como que el CEO a lo mejor no le ve importancia. A lo mejor dice, ya esta gente ya sabe lo que tiene que hacer, yo no tengo que decir nada. O sea, hay muchas assumptions detrás de eso, ¿sabes? Oye, y a ver, tú O trabajas malos hábitos. con muchas empresas de distintos tamaños, seguramente con CEOs también de distintas edades, distintas generaciones. ¿Ves como un peso más importante el que se le está dando al liderazgo de las nuevas direcciones? ¿O es un tema o un problema que viene hoy en organizaciones de todo tipo y todo el mundo te habla de Yo creo necesito que me que, ayudes a formar líderes? sí, yo creo que no tiene que ver tanto con la edad ni con él, no. No, yo creo que tiene que ver, a ver, sin duda, la generación, por ejemplo, algo que sí he observado, generación X, la generación, a ver, no generalizo, ¿eh? Eso Sí, sí, es algo sí. que yo he visto como más frecuente. De la generación X y los millennials, que son unos que hoy están dirigiendo las empresas, Sí. sí creo que hay una mayor conciencia de la importancia de invertir en estos temas, ¿sí? O sea, a diferencia de la generación boomer, ¿Qué le ¿no? duele a la organización para decir, tengo que invertir en esto? ¿Es porque La rotación? rotación, ¿no? O sea, puede ser muchas cosas, ¿no? Desde la rotación, desde el tema de el equipo trae una super clima organizacional, Mm, desde, oye, hay una serie de quejas ya sabes, los ethics sí, o los buzones de quejas de la sí, sí, gente sí. o cosas de esas, ¿no? Desde hay una falta de productividad, hay un tema de falta de no estamos logrando los objetivos, un tema de rentabilidad, o sea, de todo, ¿no? De crecimiento. O Sí. sea, la realidad es que, pues puede ser cualquier cosa en ese sentido. Creo que a veces cuando se llega desafortunadamente a concluir que es un tema de liderazgo, es porque ya estás tocando fondo en varias cosas, porque generalmente las empresas y los CEOs o muchos líderes de negocio principalmente a veces lo atribuyen a los procesos, lo atribuyen al producto, o sea, primero lo atribuyen mucho a cosas de la inmediatez del negocio versus ponerse a pensar que literalmente, como el otro día me decía una chica, la cultura es la enfermedad silenciosa de las empresas, Okey, ¿no? sí. Muchas empresas no se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde que la cultura fue lo que los mató, Y es ¿no? bien difícil cambiarlo ya que ¿Y por está qué? Porque no ven la cultura, porque al final, ¿quiénes hacen la cultura? Pues los líderes de la empresa, claro, ¿no?
La O gente sea, imita comportamientos, claro, ¿no? totalmente, ¿no? O sea, o sea, la cultura no es lo que ves tú publicado en las paredes de la empresa, la cultura es lo que vive la gente en el día a día. Totalmente ¿Y de acuerdo. quiénes son los que están en el día a día con la gente? Pues los líderes, sin duda alguna. Sí, Entonces, la realidad es que a tu punto de la pregunta de cuando llegan a invertir en eso, pues son por esos problemas, pero también creo que hay muchos líderes de negocio con un interés genuino de invertir en eso, ¿sabes? sí. No es la generalidad, pero tampoco es una minoría. Creo que hay muchos No, y líderes cada que vez cada vez más, más se ¿no? están convenciendo de eso. Y creo que cada vez más hay más interés de las compañías en verdaderamente hacer algo al respecto y que no necesariamente y no va a ser algo por generación espontánea, ¿no? O sea, no es algo que va a la gente, o sea, es algo que sí tenemos que es un músculo que se tiene que desarrollar constantemente. O sea, es como cualquier cosa de tu cuerpo. O sea, tú no puedes esperar tener un cuerpo espectacular como el O de salir Jennifer y López correr, y pensar que te va a durar toda la vida si no vas claro, al gimnasio diario. de O sea, acuerdo. el cerebro y las habilidades son un gimnasio que tienes que estar constantemente entrenando porque es parte, ¿no? O sea, el liderazgo tiene que ver con la personalidad, sin duda también. O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero mucho es ese músculo que tú tienes que hacer y que tienes que educarte y que tienes que desarrollar herramientas y que te tienes que exponer a ellas y que tienes que practicarlas para que se vuelva una habitualidad, para que se vuelva una habilidad y una competencia real, ¿no? Sí. Oye, Brenda, últimas dos preguntas. O sea, me podría quedar aquí yo todo el día platicando el tema, pero se nos está acabando el tiempo y me gustaría saber, primero, el tema del trabajo remoto, ¿no? O sea, Ok. ¿cómo logras generar esta cercanía con la gente cuando muchas veces ni siquiera los conoces, ¿no? Esa es una. Y Es que es un tema muy amplio y ya se nos acaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque hacia es un tema muy, muy heavy y bastante amplio. lo más acotado posible. No, pues bueno. No, y te voy a aventar Es que ese otra. es otro tema. Y te voy a aventar otra bomba, Qué que es bárbaro. Ajá. el tema de AI, cómo viene a cambiar el liderazgo. Uf. Mira, es más, ¿cuál de las dos, no? Sí, porque los dos son así. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál quieres? El que La, quieras. la segunda, creo que la primera se habla mucho. La segunda, me Dale. gustaría escuchar tu opinión. Bueno, o sea, yo estoy viviendo esto de AI. De hecho, nosotros estamos construyendo una plataforma Ok, de inteligencia artificial para el tema del servicio de reclutamiento. Y ya viviendo eso, o sea, te digo, es un tema que es una obligación empezar a aprender. ok. Por Pero, lo menos de entender qué es un LM, o sea, un LLM, que es el diccionario, o sea, por lo menos las fundaciones y empezar a entender que AI no es ChatGPT nada más, ni AI es entrar a Gemini, o sea, sí, ok, sí, sí. sí, y hacer un prompt, Digo, por ahí se pero por ahí se empieza, ¿no? empieza, pero creo que es una obligación profesional de nosotros, las personas que estamos hoy en día en el mundo laboral, pues empezar a empaparnos del tema. Pero ¿Cómo crees eso va a que, cambiar? Sin duda alguna, demasiadas cosas. sí, Olvídate, la agentización, que es ahorita lo que está haciendo Scala, estamos agentizando el tema de reclutamiento. agentizando, Así es, o ok. sea, siendo agentes de reclutamiento, Ah, ya, ¿no? ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues claro que sí, claro que van a empezar estas historias de que ya la inteligencia artificial va a sustituir labores hoy que hace una persona, sin duda alguna. ¿Y el liderazgo? Claro que no. Y Pero, te voy a decir, qué. O sea, yo creo que el temor que existe alrededor de, oye, es que viene a sustituir trabajos, sí, pero ¿sabes qué? Vas a tener otro tipo de labores y otro tipo de cosas donde la gente va a poder aportar valor, sin duda alguna. ¿Qué nos demanda? Pues obviamente nos demanda a nosotros pensar de manera diferente lo que hacemos y empezarnos también a entrenar en otras cosas, ¿no? Para poder seguir siendo relevantes y para, o sea, la necesidad humana es totalmente real, ¿sabes? claro, O sea, y es necesaria, ¿no? Em, y creo que hay cosas que no, ninguna tecnología te va a sustituir eso. Por claro, ejemplo, la inspiración que te puede dar un líder, las vivencias, las experiencias que una persona te puede transferir, el conocimiento
de cosas que a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Esto me lo enseñaron así, pero mira, si haces esto y esto y esto, te va a ir mejor. La O sea, empatía, ¿no? De ¿no? La entender. empatía, el desarrollar el talento de alguien, o sea, te digo, el simple hecho de inspirar y conectar, pues eso nadie te lo va a sustituir, De acuerdo. ¿no? Y creo que más bien yo estoy muy emocionada con esta historia del artificial intelligence. Me parece que es fabuloso pensar que cosas que antes que te tomaban horas, ahora las puedes hacer en minutos. Me parece fascinante, increíble, y yo soy más de la idea de abrazar esto y de ver cómo lo proponemos como algo que ayude a sumar más valor. Por ejemplo, el reclutador ahora con nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues la gran bendición de la historia es que con la plataforma que estamos construyendo ya no va a tener que estar invirtiendo tanto tiempo en estar haciendo el scrapping de talento. No va a tener que estar horas y horas y horas porque la plataforma lo que va a hacer es justamente, y lo que está haciendo es rankeándote los mejores talentos de acuerdo a lo que tú necesitas en minutos. Okay. ¿Y qué ahora va a hacer el reclutador? Pues dedicarse más tiempo en conocer a la persona, en entender si verdaderamente hace fit con la cultura de la empresa y conocer sus habilidades y conocer su experiencia para darle el mejor candidato a la empresa. De acuerdo. ¿No? En lugar de estar batallando con 8 o 9 horas de scrapping y de sourcing de talento, ahora ese tiempo lo puede invertir en una mejor calidad de entrevista. No, sí, totalmente. ¿No? Y Sí, andan buenos los verdaderamente dar cambios. una buena recomendación a una persona y de verdad dar una buena recomendación a la empresa, en dedicarse más tiempo en conocer a la compañía, en saber qué sí le cabe, qué no le cabe, qué es lo que busca, qué es lo que más va a funcionar o no. Eso es de mucha calidad, ¿no? Entonces, Totalmente. en lugar de, o sea, no es que es un or, es un and para mí, Claro. ¿no? No, padrísimo, Brenda. Digo, realmente disfruté muchísimo esta Espero que plática. sí, no te aburrí. No, hombre, estuvo padrísimo. Gracias, No, Santi. pues de aquí vamos a tener que irnos a tomar un café porque no acabamos, ¿verdad? Pero no, en verdad, muchas gracias por haber Al sido parte de contrario. este podcast. Al Disfruté mucho la contrario, gracias a conversación ti. y pues esperamos verte pronto de regreso. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Muy agradecidos de estar aquí contigo.